nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Hola, hoy vamos a hablar de los clásicos. ¿Se preguntaron alguna vez por qué cada vez que se piensa en una historia de amor, se piensa en Romeo y Julieta? Quizás porque todos conocemos la historia, o porque fue llevada al cine y al teatro tantas veces que es sin duda la más clásica historia de amor de todos los tiempos. Es cierto. Los clásicos. Vamos a conocerlos. ¡Qué buen lugar! En la historia del arte occidental, el arte clásico es el arte griego, que floreció hacia el siglo V a.C. y duró hasta el imperio de Alejandro Magno. Claro. Muchas veces se asocia a la palabra clásico la imagen de algún templo antiguo griego o romano y obras de arte de ese periodo. ¿Y esa música? ¿Y esa música? Por ejemplo, en música se denomina clásica a la música culta compuesta a mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, como la compuesta por Mozart o por Beethoven. Y en la literatura, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los clásicos? Seguí por aquí hasta la calle Los Griegos y doblá allá. Bueno, los griegos. Los griegos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, los textos más importantes que se enseñaban eran de autores griegos y romanos del período clásico, como Antígona de Sófocles o la Ilíada de Homero. Un clásico debía tener cierto nivel de excelencia. Clásico significaba superior. La Ilíada. Es el poema épico más antiguo de la literatura occidental. Nos cuenta la destrucción de Troya. Vamos. En la Ilíada aparecen personajes como Aquiles y Héctor, los protagonistas. Son jóvenes guerreros y enemigos que luchan hasta el final. Estos libros fueron reelaborados a través de los años. Quiere decir que no quedaron en el olvido. Así la Ilíada y la Odisea fueron tomadas por otras disciplinas artísticas y también por el cine. La Ilíada. Violenta, ¿eh? Los clásicos. Sigamos por acá. Con el tiempo, la palabra clásico comenzó a usarse para señalar las máximas expresiones culturales de un pueblo. El concepto de clásico dejó de usarse para los autores griegos o romanos, que eran los únicos estudiados en las aulas, y otros autores comenzaron a considerarse también clásicos. Entonces, ¿los textos clásicos tratan sobre problemas universales? Sí, sobre las preocupaciones de hombres y mujeres de todos los tiempos, y lo que los caracteriza es su permanencia a través de los años. Claro, quiere decir que no pasan de moda. Así es. Uy, ¿y eso? Calle de los enamorados. De los enamorados. Romeo y Julieta. Obra de teatro escrita por el dramaturgo inglés William Shakespeare. Esta obra fue estrenada en 1595 y desde entonces hasta la actualidad no ha dejado de ser representada. Vamos.
La historia comienza en medio de la rivalidad de dos familias de la ciudad de Verona, Italia. Por un lado los Montesco y por el otro los Capuleto. Dos familias que se llevan muy mal. Romeo, hijo de Montesco, es un joven inconstante que se enamora de Julieta, hija de Capuleto. El padre de Julieta decide casarla con un hombre que por supuesto no es Romeo. Ella se niega, pero al padre no le importa su deseo. Los jóvenes juran amarse y llevan su juramento hasta la muerte. Pasión, amor, rivalidad y muerte son los elementos principales que le dan vida a la genial obra de Shakespeare. Todos simpatizamos con los enamorados. Romeo y Julieta están y estarán entre los amantes más conocidos del mundo. Es otra versión de la obra de teatro. En realidad, es el guión de una de las tantas adaptaciones que tuvo la obra en el cine. Esta versión vanguardista, dirigida por Baz Luhrmann, ubica a los personajes en la actualidad. Todo sucede vertiginosamente. Aparecen noticieros, celulares, armas de fuego y autos. Elementos impensados en la versión original de Shakespeare. ¿Y aquella que está allá? ¿Es otra adaptación cinematográfica de la misma obra? No, a diferencia de la anterior, esta es una película de ficción sobre la vida del escritor. En esta historia, Shakespeare es el protagonista y vive una historia de amor mientras escribe Romeo y Julieta. ¿Cuántas ideas que pueden surgir a partir de una misma historia, no? Sí, es cierto. Esta historia tomó tanta importancia que también fue representada a través de la danza y la música. La historia fue adaptada por compositores como Tchaikovsky y Berlioz, quienes crearon sus propias interpretaciones musicales del libro. ¿Y ese compositor qué hizo? Sergei Prokofiev es el compositor de la música más utilizada en todo el mundo para coreografiar este ballet. Acércate. ¿Cómo no? O sea que a partir de Shakespeare surgieron varias versiones, y esto significa que un clásico perdura en el tiempo y puede ser reelaborado. Claro, cambiando algo de la versión original. Mira allá, hay un libro de especialistas en clásicos. Ahí hay alguien que te puede ayudar. Voy. Cartoon. Perdón, ¿Mauricio? Sí, el mismo. ¿Qué tal? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene que tener una obra para ser un clásico? A ver, un clásico. Mira, como toda obra de arte, en principio lo que hace a sus virtudes es la belleza, la armonía y el significado. Un clásico es un lugar donde se potencian esas tres virtudes. En principio la belleza, que está dada, bueno, por el texto, por las imágenes que crea ese texto. La armonía, que es el equilibrio entre sus partes, la estructura. Y fundamentalmente lo que hace un clásico es el significado. En todo clásico hay algo que significa sobre su época y trasciende a su época. Que habla de algo que representa el momento en el que fue escrito, claro, pero que de hecho tiene tanta fuerza, condensa tanto significado, que trasciende por sobre esa época y con el paso de los años se lo sigue tomando para hablar de eso. Ese significado, eso condensa lo que nosotros llamamos un mito. En todo clásico hay un mito. Hay algo que de alguna manera el espectador recibe como una especie de saber superior, como una manera de mirar la realidad que se le explica de manera mucho más clara que cualquier teoría. Recién hablabas de Romeo y Julieta. ¿Por qué es un clásico? En principio por belleza y por armonía. Si hay algo en ese texto, hay una belleza poética en ese texto, hay una armonía en la manera de contarlo, la estructura es de tal perfección, no hay una escena que sobre, es un relato que
que te diría encuentra la economía más absoluta para contar una historia enorme con muchísimos personajes. Esto en principio es lo que hace a las virtudes de belleza y de equilibrio. Pero por sobre todo lo que hace a un clásico de Romeo y Julieta es ese sentido, es ese mito profundo que hay en su historia. En principio, siempre que se habla de Romeo y Julieta, de lo que se habla es del amor adolescente, es decir, de esa pasión que hay a los 15 años, de cierta zona más veleta que tenés a los 15 años. En realidad, cualquiera que vea Romeo y Julieta ve que empieza con un Romeo que está muerto de amor, pero no por Julieta, sino por Rosalinda. Y en la escena siguiente conoce a Julieta y ahora está muerto de amor, pero por Julieta. Yo creo que lo que hace de Romeo y Julieta un clásico no es que hable de esta zona de superficie, sino que habla de un carozo, de una cosa que está mucho más adentro y que a mí me parece mucho más potente. Y es la idea horrorosa de que las guerras las crean los padres y la paz se funda a partir de la muerte de los hijos. Tengo una última pregunta. A ver. ¿Cómo se adapta un clásico? Mira, depende de los años que le hayan pasado encima. En realidad siempre es un proceso de rejuvenecimiento. De lo que se trata, un adaptador siempre es un intermediario entre ese texto y el espectador de hoy. Lo que hace el adaptador es una especie de jinete sin cabeza. Es decir, es un tipo que marcha arriba de la obra, que de alguna manera la lleva, la orienta, la conduce, pero al que no se le debe conocer la identidad. Al que hay que mirar siempre es al autor original. Yo adapto Shakespeare, pero en todo caso, lo que es mi función es que Shakespeare reluzca hoy como si hubiera sido escrito hoy. Muchas gracias. No tenés por qué. Hasta luego, Mauricio. Ha sido un placer. Que le vaya muy bien. Tengo que ir corriendo, pego una corridita y salto. Nos vemos, ¿eh? Adelante. ¡Uop! Hasta pronto. ¿Y ahora a dónde vamos? Seguí por la avenida principal que vamos a los clásicos infantiles. Clásicos infantiles. Pasaje literario. Los clásicos infantiles. ¿Cómo me hubiese gustado estar en este lugar cuando era chico? Jacobo y Guillermo, más conocidos como los hermanos Grimm, nacidos en Alemania en el siglo XIX, realizaron extensas investigaciones sobre los cuentos populares de las distintas regiones de su país. Y son los responsables de varios cuentos infantiles como Hansel y Gretel, Cenicienta, Pulgarcito y Blancanieves, entre otros. Cenicienta, Pulgarcito, Blancanieves. Ajá, claro. Voy a entrar a Blancanieves. Bueno, vamos. Una reina malvada quiere librarse de su hijastra Blancanieves. Ante los ataques de la reina, la joven busca refugio en el bosque, donde se encuentra con unos enanitos que le ofrecen ayuda. Pero la reina no se rinde y ensaya un plan perverso para acabar con Blancanieves. Esta historia me recuerda mucho a otra. ¿Cuál? ¿Pero cuál era? Otra, ¿qué? ¿Cuál? La Bella Durmiente. Este cuento fue escrito por el francés Charles Perrault, quien vivió desde 1628 hasta 1703. ¿Querés entrar? Y bueno, vamos a entrar. Espero que no esté dormida. En el palacio del rey Florestán se festeja el bautismo de la princesa recién nacida, Aurora. A la fiesta están invitadas 6 hadas y cada una se acerca a la cuna de la recién nacida para entregarle su regalo. Aparece la malvada bruja Carabosse. Furiosa porque no fue invitada a la fiesta, lanza una maldición sobre la niña. Cuando cumpla 16 años morirá al pincharse con un alfiler, dice. Entonces aparece el hada de las lilas, quien aún no había entregado su regalo a la niña, y dice: mi regalo es que esta niña no morirá, caerá en un sueño y será despertada por un beso de amor. ¿Y esta música? Es la de la Bella Durmiente. Sí, es un ballet con música de Piotr Tchaikovsky, que se estrenó en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo el 3 de enero de 1890. Me quedé pensando, ¿qué tienen en común estas historias?
Por un lado, tienen como protagonistas a chicas bellas. Y por otro lado, ambas historias tienen mujeres malvadas que se enojan mucho con las protagonistas. En Blancanieves, la madrastra. Y en La Bella Durmiente del Bosque, la bruja. En ambas historias, esta mujer mayor le hace un maleficio a la protagonista, haciéndola caer en un sueño profundo similar al de la muerte. Pero por suerte, luego llega el príncipe, le da un beso y se rompe el maleficio. Después se enamoran, se casan y son felices. Pero ¿sabés que las versiones originales de los hermanos Grimm no son como las conocemos a través del cine? Ah, no, ¿y cómo son? Ahí tenés un tomo de los cuentos originales de los hermanos Grimm. A ver. En la versión original de Blancanieves, la protagonista se despierta mientras es llevada por el príncipe en su carruaje hacia el castillo, no por el beso. Y la bruja es castigada y condenada a usar zapatillas de hierro incandescentes y a bailar en ellas hasta caer muerta. Claro que esta versión no es la más conocida. Walt Disney produjo en 1937 la película Blancanieves y los 7 enanitos, pero cambió algunos detalles por considerarlos crueles. Quiere decir que basándose en los cuentos originales realizó una nueva versión de la historia. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Este es tu libro preferido? ¡Claro! ¡Me encanta! Voy a entrar. ¡Dale! ¡Vamos! En esta historia, la niña se aburre sentada en el jardín mientras contempla cómo lee su hermana. De pronto, un conejo pasa corriendo, saca del bolsillo un reloj, se queja de que se le hace tarde, sigue corriendo y desaparece dentro de una madriguera que se encuentra a pocos metros de allí. Alicia persigue al conejo, se mete en la madriguera y a partir de ese momento se enfrenta a una cantidad de situaciones en las que, si bien interviene la magia, ella se ve puesta a prueba. Todas estas historias tratan problemas universales, conflictos propios de los seres humanos que van más allá de una época determinada. En el caso de Romeo y Julieta aparece el amor y la rivalidad. Podemos ver muchas telenovelas que tratan sobre el mismo tema. En Alicia en el País de las Maravillas se ve las ganas de crecer de los niños y al mismo tiempo el miedo a algunos aspectos desconocidos del mundo de los adultos. La trascendencia de estas obras se distingue por su atemporalidad. Todavía tenés que conocer un tema muy importante que se relaciona con los clásicos: el canon. ¿El canon? ¿Quién me puede explicar qué es el canon? Y un especialista. Allá hay uno. ¿Por qué no vas? Bueno, voy. Vanesi. ¿Qué tal, Jorge? Perdón, ¿cómo le va? Hola, hola. ¿Cómo te va? Tal, te hago una pregunta. ¿Cuál es el origen de la palabra canon? Bueno, en el origen la palabra canon significa metro, medida, patrón. ¿Medida de qué? Medida de valores, por ejemplo. Se supone que o en la música, o en la pintura, o en la literatura, son aquellas obras que se miden por ese patrón. Y ese patrón estaría lo máximo de la belleza, lo máximo del patriotismo, lo máximo del heroísmo y así sucesivamente. ¿Qué significa literatura canónica? La literatura canónica significa los mayores valores, representaciones que un pueblo, una nación y aún la humanidad, con lo que hablamos de literatura universal, encuentra en esos patrones de medida nacionales o universales. Por ejemplo, Martín Fierro y el Facundo de Sarmiento. Pero no hay que creer que los cánones son tranquilos entre sí, es decir, que tienen una relación pacífica. A veces los cánones compiten entre sí, pelean entre sí. Por ejemplo, Borges siempre ha dicho que el Facundo se opone, de alguna manera, es la contracara del Martín Fierro. Son valores nacionales diferentes. ¿Cómo se relaciona el canon con la literatura clásica y universal? Siempre ha habido una estrecha relación. Por ejemplo, si uno toma a Shakespeare, ese canon de la literatura inglesa por un lado y universal por otro, pensaría que tiene que hablar de los grandes valores de Inglaterra. Y sin embargo, Shakespeare no habla de los grandes valores de Inglaterra, sino de los grandes valores de la literatura
clásica y del pasado. Esto ha inspirado en que la lengua que los sabios, los cultos hablaban hasta el siglo XVII por lo menos, la lengua universal era el latín. Eso ayudaba a cimentar justamente estos valores y esta literatura llamada clásica, que es el reservorio donde los autores canónicos solían ir a buscar sus temas, sus personajes. ¿Cualquier obra que hable sobre temas universales es un clásico? No, rotundamente no, porque esto se debe, si es un clásico o no, si forma parte del canon o no, esto se debe a un lento proceso de lectura. Son los lectores, la masa de lectores, los que deciden que determinados temas, obras, poemas, etcétera, resultan de interés o nacional o universal y forman parte de lo clásico. Ajá. Es lo mismo que quizá en el rock and roll o en el rock o en otras canciones, otros tipos de música popular. Se suele hablar de que los Beatles o cualquier otro conjunto son clásicos. ¿Quién ha decidido que sean clásicos, además de las distribuidoras de discos? El público que los oye. ¿Y los clásicos cómo se eligen? Los clásicos no se eligen. Clásicos se hacen lentamente a través de los siglos, de los años, del tiempo. Ahora, si la pregunta es ¿cómo elegir un clásico? Ajá. Si esa es la pregunta, ¿cómo elegir un clásico? Hay muchas maneras de elegir un clásico. En todo caso, lo bueno que tienen los clásicos es que hablan a distintas épocas con el lenguaje de su propia época. Ajá. Entonces, cada época o cada momento, incluso cada momento de la vida de una persona podría elegir un clásico en detrimento de otro, o en la juventud elegir un clásico y cuando se está cercano a la muerte o a en la vejez elegir otro clásico totalmente distinto, ¿no? Yo diría es la vida misma la que elige el clásico. ¿Cuál es tu clásico favorito? Mi clásico favorito en este momento de mi vida, antes tuve otros, después seguramente voy a tener otros, es una obra quizá teatral, no se está muy seguro de que hubiera podido ser representada, que se llama La Celestina. Sí. Es una obra absolutamente interesante para mí porque trata todos los planos del amor humano, tema que en la filosofía y en la literatura viene de Platón en adelante, pero los planos bajos, innobles y más nobles del amor humano. El amor es lo más noble, pero a veces también lo más innoble. Tengo una última pregunta. ¿Por qué se siguen representando los clásicos? Porque los textos clásicos, las obras clásicas, aparentemente son clausuradas, cerradas, pero es todo lo contrario. Una obra clásica es absolutamente abierta. ¿Esto qué quiere decir que sea abierta? Que en esas especies de huecos son como señales para que distintas otras épocas sucesivas pongan ahí su propio lenguaje, transformen ese texto con el lenguaje de cada época. Bueno, me tengo que retirar. Bueno. Espero que con los años la gente me elija y me convierta en un clásico. Seguro, o no, podría ser. Permiso, tengo que pegar una carrerita y ver. Bueno, hasta luego, Jorge. Adiós. Solo a través del paso del tiempo se comprueba si un texto es o no un clásico. Cuando un texto le ofrece a sus lectores la posibilidad de encontrar nuevos significados y que la gente siga leyendo y releyendo, más allá de los cambios de épocas y de costumbres, seguramente estamos frente a un clásico. Hasta la próxima.